Hoy vamos a tratar un tema que es bastante crucial en la palabra y que lo vemos que está aconteciendo mucho hoy en día. Y voy a hablar de lo que es la corrupción en las finanzas. Si quisiera titular este tema, le podría titular como mercaderes de la fe, como lo dice la palabra. Y quiero que nosotros examinemos si realmente esto es de Dios o no es de Dios, porque hoy en día lo que vemos en el mundo del cristianismo y lo que vemos en el mundo de lo que está sucediendo en el ministerio es que vemos gente que cobra la fe. Es decir, vemos eventos que se hacen, vemos congresos que se hacen, vemos escuelas, vemos seminarios e incluso vemos conciertos, porque eso es lo que es, son conciertos. Incluso vemos conciertos que se cobran. El punto es de este tema es ¿qué tiene que decir la palabra acerca de esto? ¿Y qué es lo que el Señor nos muestra en la palabra acerca de este punto que nosotros tenemos que barajar? Entonces, lo primero que yo quiero hacer para tratar de este tema es poner una base en la palabra. Y la base que voy a utilizar está en Mateo capítulo 10, versículo 5. Y vamos a analizar cómo es que Jesucristo envía a sus discípulos, que realmente no, son las características que nosotros tenemos que tener como discípulos enviados que somos. A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles ni entréis a la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el ministerio iba primeramente enfocado a los judíos. Y luego dice: y yendo proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, saná enfermos, resucitá muertos, limpiá leprosos, echá fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia da. No, dice o da de gracia. Luego dice, verso 9, y aquí vamos a establecer estos puntos bien importantes: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Es decir, en otras palabras, vamos a traerlo a nuestro lenguaje actual: no lleven víveres, no lleven provisión, es lo que les está diciendo. Y dice, ¿por qué? Verso 10, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de sandalias, ni de borbón. Y ahí dice el por qué. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento, dice mi Biblia, su Biblia puede decir, de el salario. Y aquí es donde vamos a establecer dos puntos. Aquí en esta escritura vamos a establecer dos puntos importantes. El primero es: de gracia recibisteis y de gracia da. Y cuando habla de la gracia, está hablando de ¿qué? De la sanidad, está hablando de la liberación, está hablando del mensaje del reino, está hablando de la revelación, está hablando de la enseñanza, está hablando de todo lo que concierne al reino de Dios. Eso es la gracia en un tema generalizado. Es decir, de gracia yo recibo del Señor el ministerio, porque es de gracia, yo no lo compro. De gracia yo recibo del Señor el ministerio y de gracia yo ejecuto ese ministerio hacia otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es un punto que tenemos que establecerlo, de que lo que significa dar de gracia. Gracia, la palabra charis en el griego, que significa la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, al igual que ese favor inmerecido. Todo lo que Dios nos da de gracia, nosotros lo tenemos que dar de gracia. Entonces, ese es el primer punto que nosotros tenemos que establecer en la palabra sobre este tema. Entonces, si la palabra establece que yo debo de ejecutar el ministerio en gracia y de gracia, la pregunta que yo debo hacer en este tiempo para toda la persona que va a ver este video, ministro, no ministro, pastor, no pastor, creyente, hermano, hermana, grande o chiquito, la pregunta es: ¿por qué entonces hoy en día en el mundo cristiano se hace un evento y se cobra la entrada, se cobra el ticket? Es más, aún van más allá del asunto, se cobra entrada VIP. O sea, si usted quiere una entrada cerca del predicador, entonces usted tiene que pagar $150 o $70 o euros, lo que quiera que sea la moneda de su país, y paga más. Si usted quiere una entrada general, entonces usted paga menos. La pregunta es:
Si el Señor nos llamó a ejecutar el ministerio de gracia, ¿por qué se está cobrando? O se cobra en un concierto cristiano, esto que está mal llamado así, pero bueno, se cobra entrada en un concierto cristiano, cuando la palabra nos dice que nosotros recibimos de gracia y de gracia damos. Entonces esa es la pregunta que yo quiero lanzar en este tema. Hay algo que está torcido, hay algo que no se está haciendo bien, hay algo que no se está llevando bien. Y más adelante lo vamos a desarrollar con mucha más palabra, pero el primer punto es: el evangelio no se puede comercializar. El cobrar una entrada, el cobrar en un congreso, en una cruzada de milagros, como quieran llamarle, no es diferente o no difiere en nada a que yo vaya a un concierto mundano, a que yo vaya a ver una estrella de Hollywood, a que yo vaya a ver a quien quiera ir a ver, que me cobran la entrada. Entonces es igual. Si la iglesia, hermano, es una iglesia separada, santa para el Señor, la iglesia no puede hacer las cosas como el mundo las hace. Más adelante hablaré de financiación. Entonces, ¿cómo es que Dios va a respaldar un evento? Porque habrá quien me va a decir a mí: bueno, es que los estadios se pagan, ¿sí? El sonido se paga, los locales, los auditorios, yo sé que todo se paga, pero cuando Dios manda a hacer algo, Dios se va a ocupar de su obra y Dios va a respaldar. No hace falta de que yo tenga que cobrar un ticket, una entrada, porque entonces el hermanito, ¿cuántos hermanitos hemos visto? Que entonces el hermanito que quizás no tiene un poder adquisitivo, por la razón que sea en este tiempo, y no tiene para comprar una entrada, él se pierde la administración de Dios, él se pierde un milagro de Dios si hubo un milagro de Dios, o él se pierde una edificación espiritual, él se la pierde. Y es injusto, y eso es lo que yo quiero hablar en este tiempo: la injusticia en las finanzas de cómo se está enfocando el evangelio. Y no es algo nuevo, yo sé que muchos de ustedes que me van a ver ya lo han visto durante años, y es algo que ya está aflorando. El problema es el siguiente: que se está haciendo normal en la conciencia de la iglesia, y eso es lo peligroso. Es decir, la conciencia de la iglesia se está cauterizando con este problema y ven eso como algo normal y como algo que tiene que ser así, cuando no es así. Entonces, en los versículos de Mateo que acabamos de leer, del versículo 5 al 10, establecemos primero: todo lo que Dios nos da de gracia se tiene que dar. Número 2, Dios establece, en este caso Jesucristo, algo que ya estaba establecido, y Jesucristo, cuando envía a sus discípulos, los establece y les dice: vivan del evangelio. Dice: el obrero es digno de su salario. No vayan con víveres, porque el obrero es digno de su salario. Es decir, establece el Señor, como así en el antiguo pacto estableció con los levitas, de que los levitas no tenían tierra. Entonces por eso el diezmo era un mandato, ¿ok? Para el pueblo de Israel, para que ellos pudieran oficiar el servicio al Señor. Entonces la gente diezmaba, y Dios le había dado las ofrendas para que los levitas pudieran ser sustentados por estas cosas. Es un principio espiritual. Dios establece también de los que predican el evangelio y tienen un llamado al evangelio: vivan del evangelio. Pero una cosa es vivir del evangelio en el sustento de Dios, y otra cosa es que yo me quiera enriquecer por avaricia y yo quiera cobrarle a la gente violando su voluntad o obligando su voluntad, cuando no es así, hermanos. Entonces sí que el Señor establece y dice: no os proveáis de víveres, ¿ok? Porque el obrero es digno de su salario. Entonces vamos a ver un poquito en la palabra cómo se establece esto. Yo quiero que vamos rápido al libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 4, porque Pablo va a establecer, y aquí Pablo va a hablar del derecho del ministerio, ok, vamos a llamarle así, el derecho del ministerio en la parte financiera. Voy a leer del verso 4, voy a leerlo hasta el verso más o menos 14, y vamos a mirar lo que Pablo establece para poder amplificar esto un poco más. Y dice: mire lo que empieza diciendo Pablo: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Una pregunta retórica. Pues claro, tenemos derecho, eso es lo que está diciendo. Y dice: ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros a una hermana como esposa, como también lo hacen los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro? Mire que Pablo les está diciendo a los corintios esto. Él les está diciendo esto: mira, hermanos, yo y Bernabé, porque él está hablando de él y de Bernabé. Y entonces él está diciendo: mira, hermanos,
¿Acaso nosotros no tenemos derecho a vivir del evangelio? Sí tenemos derecho. ¿Acaso también tenemos derecho de viajar con nuestras esposas? Sí tenemos, sí, también tenemos derecho. ¿Por qué? Porque los hermanos del Señor también lo hacen. ¿Sí me entiende? Los hermanos del Señor y Pedro también lo hacen, cosa que era sumamente importante. Entonces él está diciendo de que era un derecho y que se podía hacer. Vamos a seguir leyendo para que miramos lo que él dice. Y dice, verso 6: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Mire lo que dice: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Es decir, tenemos que trabajar. O sea, tenemos que trabajar secularmente y tenemos que trabajar para el Señor. Él les está diciendo, cuando los otros sí tenían derecho a no trabajar porque eran sustentados por el ministerio. En otras palabras, creo que lo dije mal, eran sustentados por Dios en el ministerio. Y eso es lo que tenemos que entender en este tiempo. Entonces, Pablo dice que él tiene derecho, junto con Bernabé, que están ejerciendo el ministerio, también de no trabajar y de dedicarse 100% al ministerio, y que debían de ser sustentados. Claro que sí. Entonces va a seguir hablando. Dice: ¿y quién militó jamás a sus propias expensas? Dice: ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Nadie. El que planta una viña come de su propio fruto. Dice: ¿o quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la propia leche del rebaño? Nadie. También lo hace. Entonces, verso 8: ¿acaso digo esto según el hombre? Mire, es como que si él dijera: ¿acaso esto me lo estoy inventando yo? Y luego dice: ¿o no dice también estas cosas la ley? Es decir, lo que Dios le habló a Moisés. Claro que lo dice. Y ahí enfatiza, versículo 9, lo que hablamos ahora: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta Pablo: ¿será que a Dios le preocupan los bueyes? ¿Sí me entienden? No. Dice: ¿o lo dice precisamente por nosotros? La respuesta sería: pues sí, lo dices por nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces Pablo sigue diciendo: pues fue escrito por causa de nosotros, porque con esperanza, escuche, con esperanza debe arar el que ara, y con esperanza de tener su parte el que trilla. O sea, ¿con esperanza de qué? Con la esperanza de poder comer, porque está trabajando el campo. Con la esperanza de poder comer. Verso 11: y si nosotros, aquí viene esto bien importante, y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, pregunta Pablo, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? No, no es mucho, es un derecho del Señor. Claro que es un derecho. Ahora dice verso 12: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ahora dice Pablo, ¿cuánto más nosotros? Él y Bernabé, que prácticamente eran los instrumentos de Dios para haber establecido el fundamento en la iglesia de Corinto. Ahora dice, ¿cuánto más nosotros? Sigue hablando Pablo: pero no hacemos uso de este derecho. Mire qué tremendo Pablo. No hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Fíjese que Pablo era tan tremendo. ¿Qué diferencia el apostolado de Pablo, hermano, al apostolado de muchos de hoy en día que dicen que son apóstoles, que son un montón de sinvergüenzas queriendo robar a la gente? Mire que Pablo, incluso teniendo el derecho del que él está hablando, que es un derecho de parte de Dios, dice: ¿sabe qué? Nosotros, aún teniendo este derecho, hasta nos negamos a nuestro propio derecho y lo soportamos todo. ¿Sabe para qué lo soportamos todo? Para no ser tropiezo al evangelio de Cristo, para que nadie hable mal del evangelio de Cristo, para que nadie diga que estamos robando a la gente, para que nadie diga que le estamos robando sus finanzas, que los estamos despojando, que somos lobos vestidos de oveja. Mire qué tremendo cómo Pablo guardaba el testimonio y tenía temor de Dios en ese sentido. Verso 13, y dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar participan del altar? Claro, ¿dónde decía eso? Eso está en Levíticos capítulo 6 y en Números 18, que cuando venían las ofrendas del que el pueblo daba, los levitas se le era dado por Dios para que ellos fueran sustentados ¿de qué? De las ofrendas. Era el sustento. Recuerde que la tribu de Leví no tenía tierra, entonces la porción de ellos era el Señor. Entonces mire que Pablo dice: ¿o no sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar participan del altar? Verso 14, y establece él este final con este verso, dice: así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio
que vivan del evangelio. Pero aquí voy a hacer un énfasis muy importante. Una cosa es vivir en justicia del evangelio, creyendo que si Dios te llamó, Dios te va a sustentar. Es decir, cuando Dios llama a un ministro del Señor a vivir del evangelio, el ministro no vive de las ofrendas o de lo que la gente dé. Su confianza no puede estar puesta en las ofrendas o lo que la gente dé. Su confianza, ¿en dónde tiene que estar puesta? En el Señor. Porque el Señor fue quien le llamó. ¿Quién le llamó? ¿El pueblo o el Señor? El Señor. Entonces el ministro tiene que tener su fe y su confianza de esto. Tiene su derecho, claro que tiene su derecho, pero esto es muy distinto a que entonces vamos a pervertir el derecho y vamos a saquear a la gente y vamos a cobrar a la gente y vamos a cobrarle hasta lo que no está escrito. No puede ser así. Yo creo que en este tiempo, hermanos, lo que ha pasado es que ha venido una corrupción financiera y esa corrupción ha formado que la fe se convierta en pura mercadería. Y eso es lo que está aconteciendo en muchas naciones hoy en día, y parece que a la iglesia le parece eso algo normal. No es que hay que pagar, no es que sí, claro que hay que pagar, pero cuando el Señor está metido en el asunto, el Señor lo paga todo. Entonces hay ministros hoy en día que están ministrando, gente que está ministrando en el Señor y que hace campañas, hace eventos gigantescos y no cobran ni un centavo, ni un céntimo, no cobran ni un peso, no cobran nada. ¿Por qué? Porque entiende que la gracia es del Señor y Dios les provee para pagar estadios, auditorios, algo masivo o lo que sea que tengan que pagar, hermano. Yo creo que eso es muy importante que nosotros lo entendamos en este tiempo. Ahora, hablando del derecho y de lo que Pablo está hablando según el punto del que dijo Cristo, ok, el obrero es digno de su salario. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Primera de Timoteo 5, 17, él dice y establece algo bien importante. Dice: los ancianos, es decir, los pastores, los que cuidan, los presbíteros, los que cuidan a la grey del Señor, dice: los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra. Mire lo que dice: doble honor. ¿Por qué? Especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Es decir, que nosotros tenemos que tener, no con un honor, con doble honor, las personas que Dios está usando en el liderazgo. Ojo, siempre y cuando esas personas sean justas, sean luz, sea gente levantada en justicia, sea gente honesta. Ya sabemos los requisitos que hay en Primera de Timoteo capítulo 3 para un obispo, para un anciano, que puede ser un ministro, cualquier oficio de los 5 ministeriales. ¿Cuáles son los requisitos? Entre ellos, que no sea codicioso o deseoso de ganancias deshonestas. Mire lo que estamos hablando. Entonces tiene que ser una persona en orden, en justicia, en sus finanzas. Entonces Pablo establece eso y dice el verso 18: porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su paga. Entonces Pablo lo establece y así establecemos el modelo del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. ¿Cuál es el modelo? Los que predican el evangelio y que Dios los haya llamado tienen el derecho de parte de Dios de vivir del evangelio. Pero una cosa es tener el derecho de parte de Dios de vivir el evangelio y otra cosa es yo ponerme a robar a la gente, porque eso es ponerme a estafar a la gente. Yo no puedo cobrarle a la gente, hermano, por una escuela que Dios me dio de gracia. Yo no puedo cobrarle a la gente por una revelación que Dios me dio de gracia. Yo no puedo cobrarle a la gente por la unción que Dios me dio de gracia, hermano. Ya Cristo pagó la deuda y entonces yo no puedo decirle a la gente: bueno, vamos a hacer un evento de milagros, regístrese ahora por nuestra website y coge y regístrese y vale $200. No, hermano, eso no puede ser. Yo no puedo hacer esas cosas porque eso es injusticia. Nunca Cristo, nunca los apóstoles hicieron tal cosa. Nunca ellos dijeron: sí, mire, vamos a hacer aquí una campaña, por decirlo de esta manera, vamos a predicar aquí en esta plaza. Todos los que vayan a asistir nos tienen que dar 20 talentos o 10 talentos o 2 talentos, moneda de aquel tiempo, moneda romana. No.
nunca hicieron tal cosa. ¿Por qué? Porque es la gracia del Señor, hermanos. Si el pueblo da y si Dios sustenta, es porque Dios mueve al pueblo. Porque una cosa es que el pueblo tiene que aprender a ser dadivoso, el pueblo tiene que aprender a ser generoso, porque en la dádiva y en la generosidad está la bendición también material, está la multiplicación. Pero eso es otra cosa muy distinta a que yo intente cobrarle, hermano, la gracia a las personas. Y yo voy a hablar de cosas bastante fuertes en este sentido, porque mire, antes de seguir con la escritura, en este tiempo nos hemos dado cuenta de que hay páginas de ministerio. Usted se mete a las páginas del ministerio y las páginas del ministerio le dice: ¿quiere ser miembro de nosotros? Le vamos a hacer la insignia corderito, le vamos a hacer la insignia oveja, y va subiendo de insignias con respecto a usted cuánto más vaya dando para una suscripción mensual. Hermano, yo creo que eso no debe de ser así, porque si la gente quiere dar una ofrenda, que la dé de corazón, que la dé voluntariamente, no que una persona de alguna manera me esté manipulando o me esté de alguna manera forzando a meterme la mano al bolsillo. Vamos a hacer este evento, vale tanto, quiere ir al evento, quiere recibir la bendición, tiene que pagar tanto. No es de Dios ese asunto. Estos grupitos cristianos que hay hoy en día, porque esos ni siquiera son adoradores, perdóneme que le diga la verdad, ni siquiera son adoradores. Estos grupitos cristianos de las cancioncitas cristianas hoy en día, ellos le dicen: no, los vamos a invitar a un país para que hagan una gira. Y ellos le dicen: sí, nuestro caché vale $2,000, nuestro caché vale $1,000, o nuestro caché vale $3,000. Es decir, si no tenemos $2,000 o $3,000 para darte de ofrenda, ¿no vienes? Hermano, eso es un mercader de la fe, eso no es de Dios. ¿Cuántos grupitos cristianos hacen eso? Usted se puede averiguar todos los que hacen eso, que son muchos famositos de hoy en día, de los que seguro usted escucha. ¿Me entiende? ¿Por qué hacen eso? No es de Dios, porque el evangelio, hermano, se da de gracia. Y si ellos son llamados de Dios y verdaderamente son gente seria en el Señor y son adoradores, ellos van a expandir la unción en gracia, creyendo que Dios les va a sustentar, no exigiendo como si de un Guns N' Roses se tratara, o de un Metallica, de esta gente mundana que le dicen: sí, vamos a hacer un evento y vale no sé cuántos miles de dólares, o como si de una estrella de Hollywood se tratara así. No, es que este es mi caché, vale tanto. No, hermano, yo creo que eso no es de Dios. Al igual, las páginas de los ministerios de los predicadores. Hay predicadores que usted se meta hoy a sus páginas y los quiere invitar a un evento a otro país, y ellos le dan un formulario que dice: mire, el predicador tiene que viajar en primera clase. Primero que todo, el predicador tiene que viajar en esta aerolínea en primera clase. Segundo que todo, el predicador necesita un hotel 5 estrellas, una pensión completa de comida. El predicador necesita un chofer privado. El predicador necesita una sala VIP. ¿Cuántas personas tienen el ministerio? No, son 100. No, el predicador no puede ir por 100 personas. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? El billete, el dinero. Es decir, si no hay dinero, el predicador no va. Mercaderes de la fe. Y también dice: no, ¿cuánto va a haber de ofrenda? Yo he leído, hermano, yo le estoy hablando con fundamento. Yo he leído esos formularios de varios ministros hoy en día, de estos ministros que son famositos, los famositos estos del mundo cristiano, hermano. Usted mira y lee el formulario y le dice: ¿cuánto va a haber de ofrenda anticipadamente? Pero ¿cómo que va a haber de ofrenda anticipadamente, hermano? Si nosotros estamos creyendo al Señor, vamos es por la bendición del Señor, vamos en fe, no tenemos ni un céntimo, vamos en fe. ¿Cómo me va a venir a usted a exigir ya una ofrenda? ¿Sí me entiende? Mercaderes de la fe. No es del Señor lo que se está haciendo hoy en día. Y nosotros como iglesia, hermanos, no podemos tener la conciencia cauterizada para que esto se siga perpetuando. Tenemos que levantarnos en justicia y derribar las injusticias que hay en las finanzas. Por eso Dios de alguna manera permitió la pandemia. Por eso el Señor ha azotado de alguna manera ciertas cosas, y parece que la iglesia no reacciona. Estoy hablando de nivel muy genérico. Tal vez hay gente que va a ver este video que no hace eso y que se maneja con integridad. Gloria a Dios, aleluya por eso. Pero hay mucha gente que no se maneja con integridad, se maneja con injusticia. Ya lo dijo Cristo en Mateo capítulo 6: no se puede servir a Dios, señores. Se ama al uno y se aborrece al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. Lastimosamente Mamón está detrás de todas las finanzas injustas que se está haciendo hoy en el mundo cristiano, de todas las finanzas injustas, de lo que la gente está haciendo
haciendo hoy en el mundo cristiano. Y parece que eso no nos abre los ojos para nosotros poder ver la realidad. Ahora, ¿por qué Cristo en Juan 10, versículo 11, habla algo tan importante que lo llama el asalariado? Bueno, aquí va un punto bien importante, hermano, y quiero que lo observe. Versículo 11 del capítulo 10 de Juan: yo soy el buen pastor, y el buen pastor pone su vida por las ovejas. ¿Qué significa poner su vida por las ovejas? Darse a sí mismo por el ministerio, darse a sí mismo por las personas, aunque eso conlleve, hermano, soltar sus finanzas, aunque eso conlleve negarse a sus deleites del mundo, a la vanidad, aunque eso conlleve, eso es dar la vida por las ovejas. Pero no, muchos pastores hoy en día que no es eso, parece que las ovejas se les sirven o le rinden a él, y no es la voluntad del Señor esa actitud. Mire lo que dice entonces 12: el asalariado. ¿Quién es una persona asalariada? Bueno, el mismo nombre lo dice: el asalariado y que no es pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. ¿Por qué? Porque es asalariado. ¿Cuál es su motivación de hacer el ministerio? ¿Cuál? El dinero. No es el amor a Dios y el amor al pueblo, es el dinero. Por eso hay predicadores que dicen: ¿cuánto es tu iglesia, hermano, para ir a soltar la unción de Dios? Y hablo así irónicamente. ¿Cuánto es tu iglesia? No, 100 personitas. No, hermano, mínimo 500. Claro, porque en 100 personitas no hay ni $1,000, hermano. No hay ni $2,000, claro. ¿Qué es? Asalariado. No hay muchos ministros hoy en día, hay un montón de asalariados. Hay un montón de asalariados en el ministerio. No les importa las ovejas, lo que le importa es el billete. Gente oprimiendo a gente que dice que es profeta y diciéndole a la gente profecías, y es que no, que Dios me dice que recibiste una herencia y esa herencia me la tienes que dar a mí. Imagínense cuánta gente ha sido, cuánta gente con corazón sincero, gente dadivosa, por causa de la ignorancia del evangelio y la ignorancia y falta de discernimiento del espíritu, ha caído en esas redes y los han robado. Por eso, hermano, los cristianos de hoy en día, en el país de Sudamérica que usted me esté viendo, o en el país donde quiera, usted habla de cristianos y ¿sabe qué le dice la gente? Sí, claro, esos ladrones que se roban los diezmos, esos ladrones que se roban las cosas. Claro, normal. ¿Cómo no van a tener estas personas esa fama si lo que están haciendo es robarse a la gente, es robar las cosas? Hermano, eso es la visión que tiene el mundo de la iglesia: un montón de ladrones por un montón de lobos vestidos de oveja. Hermano, cuando hay gente que Dios está levantando, hermano, injusticia, donde no se puede manejar las finanzas así. Entonces Cristo dice: el asalariado ve al lobo venir y abandona las ovejas y huye. Verso 13: porque el asalariado no le importan las ovejas y el lobo las arrebata y las dispersa. Verso 14: yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen a mí. Mire qué importante. Entonces, ¿quién es un asalariado? Un asalariado es una persona que no le importa el ministerio por amor, que no tiene un llamado genuino. Tal vez tenga un llamado genuino, pero está corroído en su corazón, tiene avaricia, va por el dinero, se cree que la iglesia es un negocio, se cree que la iglesia es una mercadería, como si vamos a vender revelaciones, vamos a vender escuelas, vamos a vender esto, vamos a vender lo otro. Hermano, no es de Dios, y estamos predicando y enseñando esto para que usted no apoye eso, hermano. Si usted apoya esas cosas, usted está alimentando ese sistema corrupto, ese sistema de las riquezas de Tiro corrupto, ese sistema de Mamón que lo está alimentando. ¿Para qué? Para que la gente, hermano, quede corrupta, hermano, y no es de Dios en este tiempo, no es de Dios lo que se está haciendo. Ahora, Pablo habla en Timoteo lo siguiente: ¿por qué entonces hacen lo que hacen? La motivación. Primera de Timoteo capítulo 10 versículo 3. Ok, mire lo que va a decir la palabra: si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, la enseñanza que es conforme a la piedad, dice, está cegado por la soberbia, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contienda de palabras, de las que resultan envidia, riñas, difamaciones, malas sospechas, disputas constantes de hombres con la mente corrompida.
privados de la verdad. Y escucha este pedacito del versículo 5, que suponen que la piedad es un negocio. Pablo me está describiendo una descripción interior de las personas que están comercializando con el evangelio. Hermano, la falsa enseñanza de la prosperidad. Sí, Dios tiene una prosperidad, hermano, claro que sí. Dios quiere prosperarte, pero no de esa forma y no como la gente lo ha predicado en los últimos 20 años o como ese movimiento que se originó en los Estados Unidos. No es la voluntad del Señor. Se ha enfocado, hermano, a la iglesia, al materialismo. Cuando Pablo en Colosenses capítulo 3 dice: poné la mira en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Y Cristo también dijo: no hagan tesoros en la tierra donde el ladrón y la polilla tiene un efecto, hagan tesoros en el cielo. ¿Qué significa eso? Encontrar o fijarnos hacia las cosas celestiales. Hermano, entonces eso significa que entonces Dios nos quiere ver pobres. Dios no nos quiere ver pobres. Es parte, el dinero va a ser un recurso que se va a usar, pero Dios primero se va a encargar de tratar con nuestros corazones para que eso no robe nuestros corazones, como lo estamos leyendo. Entonces hay gente que tiene la piedad como un negocio y por eso hacen mercaderías y vamos a cobrar aquí, vamos a cobrar allá, y seguro que esos que hacen esos eventos están mirando a ver qué tajada se van a sacar, qué tajada le van a dar al predicador invitado y qué tajada les va a quedar a ellos. No, hermano, no puede ser así. No es la voluntad de Dios eso. Verso 6. Aunque gran negocio es la piedad con contentamiento, de manera irónica. Y dice: porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mire, Pablo enseña a vivir en abundancia, enseña a vivir en escasez, enseña a darle gracias a Dios en todo momento. Y dice, verso 9: pues porque los que quieren ser ricos o los que anhelan ser ricos caen en la tentación y en la trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales se hunden a hombres en la ruina y a la destrucción. Y desata el verso 10, quizás tan citado hoy en día por el mundo cristiano: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Los males no es el dinero, es el amor al dinero, es la motivación de por qué hacemos las cosas. Pero si Dios levanta gente con un ministerio en luz, un ministerio en justicia, que su motivación es el amor, Dios le va a bendecir, Dios le va a sustentar. Pero el punto es que se han levantado muchos ministerios, como el ministerio de Balaán. ¿Recuerda el libro de Números? Con ministerio de Balaán, ¿qué quiere decir? Es un ministerio que se corrompe por dinero, que va a hacer las cosas por dinero. Hermano, me va a invitar a su iglesia que queda en un país de Sudamérica. Sí, ¿cuánto hay de ofrenda? ¿Cuál va a ser mi hospedaje? Rellena el formulario y me lleva en primera clase. No, hermano, es que nosotros no somos una iglesia de empresarios. Nosotros somos una iglesia que está creciendo en el Señor y lo estamos haciendo en fe. No, entonces no voy, lo siento. Cuando me invita el pastor famoso que es empresario, entonces sí voy a ir. No, hermano, ¿qué pasa? El amor al dinero es la raíz a todos los males y es lo que está aconteciendo hoy en día. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la verdadera fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. Fíjese lo que Pablo dice, hermano, y nos exhorta la palabra, hermano, de que no se puede cobrar, hermano, y ya se lo he dicho, no se puede hacer un evento cobrando. Nosotros somos de las personas que hacemos eventos grandes, hacemos eventos en hoteles, hacemos eventos donde hay que tratar con finanzas, claro, porque yo sé que no todo es gratis. Hay quien, hermano, que va a ver el video y se va a preguntar: bueno, hermano, ¿cómo financiamos pues un evento del Señor? Sencillo, si el evento es del Señor, el Señor lo financia. ¿Cómo así, hermano? El Señor moverá cielo y tierra y te traerá gente que aportará para ese evento y no hay que cobrar la entrada. Así financiamos nuestros eventos. Creemos que el Señor mueva al pueblo, que el Señor, y podemos pagar auditorios, podemos pagar hoteles, podemos pagar sonido, podemos pagar muchas cosas, pero en ningún momento le decimos a la gente: no, va a venir a Dunamis este año, venga y recibe su milagro, pero tiene que pagar 100 euros. O sea, imagínese, pobrecito aquel hermano que no tiene ni 50, pobrecito que no tiene ni 20 para comer, entonces se pierde el Dunamis. No, eso es injusto y no es de Dios, mi querido hermano, y eso es lo que está pasando hoy en día. Mire lo que dice Pedro, ya voy a terminar, segunda de Pedro, capítulo 2,
versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Hermano, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos pastores. Claro que los hay. Claro, es más, no los hubiera si no hubieran los verdaderos, porque lo falso es una falsificación barata de lo verdadero. Hay verdaderos ministros del Señor, claro que los hay, hermano. Quizás no son los que salen en YouTube con muchos likes y con muchos views y con muchos canales de muchos seguidores, no, hermano, pero están allí y Dios tiene memoria de ellos. Entonces dice, hay falsos maestros entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escuche, negando aún al amo que los compró, a Jesucristo, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos irán tras las laxivias de ellos. Es decir, ¿qué es laxivia? Desenfreno. Muchos seguirán a estos maestros en desenfreno, por causa de los cuales, escuche, será difamado el camino de la verdad. ¿Usted cree que el camino de la verdad no es difamado? Sí, ya le dije. ¿Cuál es la fama que nosotros tenemos en Sudamérica? ¿Cuál es la fama de los cristianos? Un montón de ladrones, un montón de pastores enriqueciéndose, pastores disque andando en jets privados, jets de 80, 70, 90 millones de dólares, pastores andando en limusinas, en carros Rolls Royce. Pero ¿y qué? ¿Qué ganas hay de comprarse un Rolls Royce de 3, 4 millones de dólares cuando te puedes comprar un buen carro? Igual va a ser la misma función, te va a llevar para arriba y para abajo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué ganas? Y eso es porque la avaricia ha penetrado el corazón de la gente. Entonces dice, será difamado el camino de la verdad. Claro que ha sido difamado. A nosotros todos nos tienen como un montón de ladrones. Lastimosamente el dicho ese mundano dice, pagan justo todos por pecadores. Claro, porque entonces la gente cataloga a todos en el mismo costal, a todos de la misma manera. Entonces claro, todos son un montón de ladrones, pero párele ahí. Hay gente que Dios está levantando justa, hay gente que se levanta en justicia y hay gente que no hace las cosas como muchos corruptos la han hecho. Entonces, ¿será difamado el camino de la verdad? Claro, ya ha sido difamado. Verso 3. Y por la avaricia, aquí viene el título de esta administración, harán mercadería de vosotros. Mire lo que está diciendo, harán mercadería de vosotros con palabras manipuladas, sobre las cuales la condenación desde el antiguo no está ociosa, ni su perdición no dormita. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al tártaro, en el griego, los entregó a prisiones de oscuridad, reservados hasta el día de juicio. Mire lo que está diciendo Pedro, mi amado hermano. Dice que hacen mercaderías. ¿Usted cree que no es mercadería coger y estarle cobrando la entrada en los eventos a las personas? ¿Estar comercializando el evangelio? Claro, y eso es lo que hay hoy en día. No es de Dios, hermano, y espero que la gente tome conciencia con esto. No es de Dios. Me da igual, nos da igual la revelación que pueda tener X ministerio, nos da igual la unción que pueda tener, hermano. Una cosa es la gracia en el hombre y en la mujer, otra cosa es la integridad de corazón. Usted sabe que Mateo 7 dice que muchos harán milagros, muchos harán señales, muchos hablarán en lengua y echarán fuera demonios, pero el Señor les dirá: nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios entonces que yo cobre en un evento? No es la voluntad de Dios, hermanos. Y nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes en este tiempo. 2 versículos más, Tito 1 versículo 10. Porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, ¿cómo? ¿Qué es lo que hacen? Enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Ganancia deshonesta. ¿Cuál es la motivación de cobrar, hermano? Hermano, si yo hago un evento y hago un flyer, ¿no sería mejor poner y decir: hermano, el evento es gratis? El evento es gratis, pero dejamos abierta la posibilidad a que todos los hermanos que tengan el de corazón asistir al evento puedan dar una ofrenda de corazón en la medida que el Espíritu Santo les toque su corazón, hermanos. ¿Para qué? Porque necesitamos financiar. Hermano, eso está bien, eso es justicia, eso es luz, pero no, automáticamente le pongo registre, register now. O sea, regístrese ahora y tome, ¡tum!
tarjeta Mastercard, Visa, y tome $100 de una vez, tengo que clavarme allí, 200 tiene que clavarme allí, y no es la voluntad del Señor, hermano. Y yo le hablo y espero que me estén viendo todos esos que cobran el ministerio, espero que me vean, porque si no se arrepienten, hermano, la gracia del Señor se terminará para sus vidas en este tiempo, porque el Señor, con Dios no se juega, y menos con alguien que haciendo estas cosas, hermano, está difamando al Señor. Por eso la gente del mundo nos ve como ladrones, nos ve como a robarles y saqueadores a la gente, por un montón de gente injusta y por este espíritu de corrupción que se ha metido muchas veces en la iglesia, y la iglesia parece que todo es normal, lo aceptan todo normal. Último versículo, Jeremías capítulo 6 versículo 13. En el tiempo de Jeremías estaban sucediendo también cosas muy tremendas. Obviamente esto no es novedoso, esto ya tiene mucho tiempo en muchos aspectos. Y en el tiempo de Jeremías, en el capítulo 6, él está hablando del juicio y de cómo la ciudad se había corroído y cómo la ciudad se había corrompido en el corazón. Entonces Jeremías en el capítulo 13 les está profetizando y el Señor les dice: pues desde el más pequeño hasta el más grande, todos ellos codician ganancias deshonestas. Mire lo que dice: y desde el profeta hasta el sacerdote, todos ellos practican engaño. Hermano, es que la corrupción se ha metido y ha llegado tan fuerte y tan hondo. El Señor me hablaba de eso, el Señor me mostraba cómo la corrupción es como una gangrena, es como un cáncer que se va comiendo de dentro hacia afuera y que está en lo profundo del corazón de muchos líderes de la iglesia, hermano, y esto no puede ser tolerado. Por eso yo creo que en este tiempo, hermano, Dios está levantando voces de la verdad, voces de la justicia, voces proféticas, que no es cuestión de atacar a nadie, pero sí es cuestión de atacar la corrupción, sí es cuestión de atacar ese espíritu de Babilonia, ese espíritu de Mamón, ese espíritu inmundo que está dañando no solamente nuestra imagen y la imagen del Señor, que es la más importante hacia el mundo, sino que está robando a la gente, los está dejando en bancarrota. No es del Señor. Sí existe una verdadera prosperidad de Dios, sí existe el corazón dadivoso, sí existe el valor de la ofrenda, sí existe verdaderamente el derecho del evangelio, pero no de la manera que se está haciendo. Mi amado hermano, esto es un llamado a recapacitar, esto es un llamado a pensar, esto es un llamado a analizar, y que nuestra conciencia no sea cauterizada. Todo lo contrario, tenemos que levantarnos contra ese espíritu en este tiempo. Así que, mi amado hermano, espero que si este mensaje te ha bendecido, puedas compartirlo con todos tus conocidos, puedas compartirlo con toda gente que necesita ser libre de esto, con todas las personas que necesitan ser conscientes de lo que estamos viviendo. Amén. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.